En esta ocasión nos reunimos para eh, escuchar y visualizar la charla eh, de Agustina Savio, que es nacida en Catamarca, ingeniera biomédica, formada en la Universidad Nacional de Córdoba, estudió física médica en Leven Salud y finalizó recientemente su residencia. Ahora está iniciando su especialidad en medicina nuclear y bueno, y recién nos comentaba que vamos a tener el placer de que sea física médica tanto en medicina nuclear como en radioterapia. Va a presentarnos lo que es el trabajo de su residencia se denomina uso y validación de simulaciones en SPECT-CT para implementaciones clínicas. Así que Agustina, si querés compartir pantalla y comenzar con tu presentación, las preguntas por favor les pedimos que las escriban en el chat y las vamos a transmitir a Agustina para que pueda responderlas al final de la charla. Así la dejamos que haga su presentación completa. Muchas gracias, Agustina. Por favor, cuando vos quieras, comenzás. Hola a todos, gracias Ana por la introducción. Ahora les comparto pantalla. Ahí lo ven bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Genial. Bueno, como Ana dijo, em, mi, mi charla se trata del uso y validación de simulaciones en SPECT-CT para implementaciones clínicas y fue el trabajo final de la residencia. Durante esta charla les voy a contar les voy a dar una breve introducción y les voy a contar cuáles fueron los objetivos. Después vamos a pasar por un breve marco teórico y les voy a contar sobre la metodología. Vamos a ver análisis y resultados, las conclusiones y lo que nos quedó pendiente o hacia dónde pensamos ir o dirigirnos. Bueno, empezando por la introducción y los objetivos, bueno, la medicina nuclear sabemos que experimentó una notable transformación en las últimas décadas em, por la incorporación de tecnologías avanzadas que permiten el diagnóstico y el tratamiento personalizado de varias patologías. Em, Desde dónde puede o desde se va expandiendo la medicina nuclear es desde nuevos protocolos de procesamiento, nuevos radiofármacos, nuevas tecnologías, nuevos colimadores. El uso de simulaciones Monte Carlo nos permite modelar con precisión cómo es la adquisición de imágenes en SPECT-CT. Y esas simulaciones nos permiten optimizar protocolos, validar equipos y estimar las dosis sin necesidad de exponer pacientes ni utilizar recursos físicos. Y esa es una gran ventaja, no solo en el ámbito clínico, sino también en el ámbito académico e de investigación. Lo que nosotros nos planteamos fue que básicamente nosotros tenemos el equipo y tenemos el simulador que usamos es Simin, ya les voy a contar un poquito bien en qué consiste. A ambos le hacemos, al equipo le hacemos los controles de calidad, esos mismos controles de calidad los llevamos a cabo en el simulador y analizamos los resultados. Si los resultados son similares, son iguales, podemos decir que tenemos el simulador validado. ¿Y cuál es la ventaja o qué nos permite tener un simulador validado? Podemos desde generar datos para comparar con técnicas de cuantificación, evaluar técnicas de reconstrucción, evaluar técnicas antes de implementarlas, evaluar la capacidad del equipo para cuantificar o optimizar protocolos de adquisición. Yo en particular me enfoqué en evaluación de la capacidad del equipo para cuantificar. Entonces, como objetivo me planteé validar la simulación mediante la comparación con datos experimentales que se obtienen a partir de los controles de calidad que se realizan en el equipo, comparar los resultados de las simulaciones con datos experimentales de pacientes que se trataron con iodo 131, determinar cuáles son los parámetros óptimos de adquisición que permiten generar imágenes cuantificables y establecer cuáles serían las condiciones iniciales que se necesitan para realizar dosimetría pretratamiento. Entonces, breve marco teórico. Bueno, todos sabemos que el SPECT-CT básicamente nos permite obtener imágenes morfológicas y funcionales a partir de la detección de un radioisótopo que fue incorporado por el paciente. En particular, la parte de la CT en el SPECT-CT nos permite realizar la corrección por atenuación, que nos permite compensar la pérdida de fotones por la absorción y la dispersión. Em, yo me enfo con el SPECT-CT se pueden obtener imágenes
de todo el cuerpo, imágenes cardíacas o para realizar estudio de tiroides. Yo me enfoqué en la patología del hipertiroidismo, eh, que es un trastorno que se caracteriza por el exceso de hormonas tiroideas. Y el uso del yodo 131 es elegido como terapia para el tratamiento. Y se basa básicamente en la capacidad de la tiroides de captar yodo, y eso permite que se acumule en la glándula y se emita radiación beta que destruye selectivamente el tejido. Sabemos que actualmente las dosis que se administran son fijas, cantidades estándares, sin cálculos personalizados. Esto a veces, esa cantidad fija, a veces es demasiada o a veces es insuficiente, entonces hay que administrar una dosis extra con em, l- la incertidumbre que eso conlleva, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado tenemos las simulaciones, que para los que no lo saben, una simulación es un proceso computacional que imita el comportamiento de sistemas reales. En particular, en medicina nuclear, reproduce la interacción de la radiación con el cuerpo humano y el equipamiento. Las ventajas del uso de simulaciones es que no hay riesgos radiológicos, son económicas y flexibles, permiten repetir y controlar condiciones exactas y facilitan el estudio de fenómenos complejos. Y se pueden utilizar para la investigación, la optimización, la docencia o la validación, como ya les expliqué brevemente al inicio. Para la simulación, nosotros utilizamos el software Simin, que es uno de los códigos Monte Carlo que se dedica a la simulación de imagen de medicina nuclear que se adquieren con cámaras gamma. Estas son algunas de las características de Simin. Es un código que está escrito en Fortran 90, que es un lenguaje de programación. Permite un detallado estudio del transporte de la radiación, cómo interactúa con el medio y con la cámara. Entonces nos permite obtener datos valiosos sobre cuáles son las posibilidades de detección y diagnóstico que tiene un determinado equipo. Nos permite investigar sobre las causas de degradación de las imágenes y que nos iniciemos en el diseño de evaluación de algunos accesorios, como ser colimadores, cristales. Básicamente les cuento un poco cómo está o cómo, sí, configurado Simin. Tenemos dos programas. Por un lado el Change, que es a donde se definen los parámetros de simulación, y que tiene básicamente este formato. Uno tiene que escribir el numerito, por ejemplo, 2 si quiere ir para configurar los datos del equipo, entonces pasas a esta otra pestaña, a donde vos acá tenés las cosas que vas configurando. ¿Cuál es la energía del fotón? ¿Cómo es la geometría de la fuente, del fantoma, del cristal? Y después tenemos la parte de Simin, que es la que realiza la simulación propiamente dicha. Acá resume cuáles son los datos de la simulación, bueno, del fantoma, de los colimadores. Acá tenemos los datos más bien del tipo de fuente, del tamaño de píxel, cuáles son las ventanas de energía, y abajo tenemos cómo está avanzando la simulación, la cantidad de proyecciones, el progreso que tiene. Ahora, eso es para simular. ¿Y sobre qué vamos a simular? Para eso necesitamos fantomas voxelizados, porque son los que nos va a permitir obtener cómo va a ser la distribución física de la fuente abierta de radiación y del material. Yo para la tesis usé como fantoma el propio paciente. Eso permite que se represente de manera precisa em, cómo es la distribución real de la actividad. Antes lo que se usaban eran fantomas así estándares, donde las partes del cuerpo estaban representadas por figuras geométricas. Hoy en día, gracias a la tecnología, nosotros podemos, em, a partir de la CT del paciente, crear un fantoma voxelizado personalizado del paciente que va a reflejar cómo son sus condiciones fisiológicas y patológicas. Entonces, para la simulación voy a tener muchísima mejor precisión em, a la hora de simular. Ahora vamos a pasar un poco a la metodología. Estos son los materiales, los equipos con los que se cuenta acá en la institución. Tenemos un SPEC-CT Symbian Excel que se ubica acá en Fundación Médica en la ciudad de Chipoleti, en Río Negro. Em, Tenemos otro que es un SIM 6 que está ubicado en Clínica de Imágenes en la ciudad de Neuquén. Estos son los activímetros con los que contamos. Y para poder simular esto se utilizó el código Monte Carlo de Simin, que es la versión 8.0, para poder simular esta cámara gamma, que es una cámara de doble cabezal equipada con colimadores de baja y alta energía. Entonces, primero que nada, para poder simular el equipo, yo tengo que declarar en Simun cuáles son esos atributos del equipo.
Y eso lo hice en el módulo de Change, que es este que le contaba de acá. Los datos que configuré los saqué de los datos del fabricante por un lado y de los datos de aceptación y comisionamiento del equipo. Entonces ahí fui definiendo, bueno, la energía del fotón es tanto, los datos del cristal son tanto, el backscattering material. Y esto para poder configurarlo es apretar, no sé, por ejemplo, para configurar este ítem, el backscattering material, apretar número 11. Entonces te pregunta cuál es el valor que quieras que tenga el ítem 11 y escribes el número 5 y así es como lo vas configurando. Después también, bueno, configuramos cuál era el límite de las ventanas, cuál es la resolución energética del equipo, todo eso lo fuimos configurando. Entonces ya una vez que teníamos el equipo definido en el simulador, había que validarlo. Bien, entonces para eso lo que hicimos es realizar los controles de calidad, estos controles de acá en el equipo, y estos mismos los simulamos en CIMIM. Entonces yo lo que busco es comparar esas mediciones experimentales para garantizar que lo que yo simulo sea una representación fiel del sistema. Entonces tenemos los controles de uniformidad intrínseca, tamaño de píxel, resolución espacial, energética y sensibilidad. Empezando por la uniformidad intrínseca, nosotros tenemos que para una radiación uniforme, en teoría, la respuesta debería ser la misma en cada punto del detector. El equipo, cuando uno hace este control, uno ya tiene como un protocolo que carga y que hace de forma automática el cálculo de la uniformidad y arroja los resultados. Cuando nosotros queremos exportar los datos crudos para poder realizar el análisis, obtenemos una imagen así que cuando la analizamos con el ImageJ vemos que ya tiene aplicados los filtros, estos filtros de uniformidad y como en varias capas. Y eso me enmascara las no uniformidades reales del sistema. Lo que se buscó fue obtener lo mismo, simular un fantoma que cubra toda la extensión del detector. Inicialmente se lo hizo con baja actividad, pero teníamos píxeles con valor de cero. Entonces, por la fórmula de uniformidad, el cálculo nos daba que era el 100%. Entonces, se aumentó la actividad asimilada para mejorar la estadística por píxel. Y como la imagen que yo obtengo de la simulación no tiene estos múltiples filtros de uniformidad aplicada, em, tratamos en Python, traté de buscar ahí un filtro gaussiano que me permita simular una corrección de energía, pero nada, de todas formas, comparar una imagen simulada que no tiene corrección con una que fue adquirida y ya procesada con un filtro de uniformidad introduce un sesgo metodológico importante, entonces esta prueba fue descartada. Y avanzamos a la prueba de tamaño de píxel, que el tamaño de píxel está estrechamente relacionado con el tamaño de la matriz, porque ambos me determinan cómo es el campo de visión o el FOV. Y eso en el contexto de una simulación es muy importante para garantizar la precisión espacial y la validez de los resultados. Nosotros en base, conociendo el FOV, conociendo el tamaño matriz, puedo calcular el tamaño de píxel o los píxeles por milímetro que debería tener. Entonces hicimos una pruebita donde pusimos dos fuentes puntuales en un tubito capilar a una distancia conocida de 10 centímetros y dado que yo conozco cuál es el tamaño de píxel, yo puedo estimar cuántos píxeles deberían existir entre ambos capilares que yo sé que están a una distancia de 10 centímetros. Entonces lo que se hizo, esta fue la imagen que se obtuvo y lo que hice fue en Python crear un programa que me detecte de forma automática los centros y que me estime cuál es la distancia en base al tamaño de píxel y la matriz que yo le digo. Entonces, para el análisis de la imagen experimental, este fue el resultado. La distancia estimada era 99,51 milímetros. Después lo que hice fue hacer lo mismo para la simulación y lo pasé por a la simulación la pasé por el mismo programita que también detectaba el centro y detectaba la distancia entre los capilares. Y esta fue la distancia que yo, la cantidad de píxeles esperada en base al cálculo teórico que hice y cuáles fueron la cantidad de píxeles que se obtuvo con Python. Entonces, haciendo el análisis, se encontró que había una distancia, un resultado concordante entre ambas distancias. Entonces, podemos decir que el tamaño de píxel fue correctamente definido y aplicado en la simulación. Después pasamos al el análisis de la resolución espacial, que hace referencia a la capacidad del equipo de distinguir dos eventos que se producen a corta distancia uno del otro. Y eso se hace a través del cálculo de FWHM. Nosotros pusimos una fuente puntual también en un tubito capilar, hicimos una adquisición de imagen. Esta fue la imagen que se obtuvo experimentalmente
y en Python creé un programita que me calcula de forma automática la FWHM. Y esa era la resolución. Después simulé la misma fuente en el tubito capilar. Fíjense acá que defino el tamaño 0,08 centímetros, muy pequeño para que sea lo más puntual posible. Esta fue la simulación que se obtuvo y lo pasé por el mismo programita de Python y obtuve un valor similar. O sea, puedo decir de que el modelo utilizado en la simulación reproduce adecuadamente el comportamiento del sistema real en términos de resolución espacial. Para la resolución energética hicimos lo mismo, se busca que el pico fotoeléctrico se centre en la energía característica del radionúcleo utilizado, en caso del tecnecio sería 140. Entonces pusimos una fuente puntual, accedimos a la sección de analizador y se llevó a pico ambos detectores. El problema es que el software del equipo, la consola no permite exportar de forma directa el gráfico, entonces, o los datos crudos para poder ser analizarlos, pero sí lo puedo hacer a través de Python con la imagen esta del espectro que se obtiene. Entonces ahí lo que se lo pasó por un programita en Python, esa fue el análisis que se hizo de lo experimental y esa fue la resolución energética del equipo que se obtuvo. Y después lo que se hizo fue simular esa misma fuente puntual y Simin tira un archivo de salida que es este que está acá, que es .espe, que tiene este formato que para nosotros es inentendible, pero Python sí puede procesar esos datos y generar un espectro de energía que es este que se obtuvo acá. Y esta fue la resolución energética de la simulación. Entonces podemos decir que los resultados obtenidos comparando ambos, el experimental con la simulación, podemos decir de que se puede validar la simulación y que está reproduciendo de forma realista cómo es el comportamiento espectral del equipo. Después se hizo el control de sensibilidad, que me permite establecer la relación entre la actividad de una fuente y el número de cuentas por unidad de tiempo. También simulamos experimentalmente, se colocó una fuente puntual a 10 centímetros de la superficie del detector, se adquirió con un protocolo que ya existe en el equipo y que busca alcanzar un conteo de 5 kilocuentas y esto tardó 270 segundos. Esa fue la imagen experimental que se obtuvo. El protocolo que se usó ya realiza de forma automática el cálculo y te arroja estos resultados donde vemos que la sensibilidad que se obtuvo fue 81,9 aproximadamente em, para este control. Entonces en Python desarrollé un script que define automáticamente un array y calcula las cuentas. Y para la simulación hice exactamente lo mismo. Simulé una fuente puntual, esta fue el resultado que obtuve de la simulación y con el mismo programa de Python hice el análisis. Y esa fue la sensibilidad que obtuve. Entonces puedo decir de que esta prueba también tiene resultados concordantes entre lo experimental y la simulación. Entonces finalmente puedo decir de que el simulador quedó validado en base a las pruebas de tamaño de píxel, resolución espacial energética y de sensibilidad. La de uniformidad intrínseca fue descartada. Entonces ya una vez que yo tengo el simulador validado, pude empezar a hacer adquisiciones de pacientes que se trataron con yodo. Y no solo fue adquisición del paciente, sino también de un estándar, es decir, de un vial que tiene una actividad conocida y que me permite comparar cómo es la captación del radiotrazador en el paciente contra esa referencia precisa que va a tener solamente decaimiento físico. En cambio, el paciente va a tener decaimiento físico y biológico. Más o menos cómo fue el flujo. Primero, como dije, se tiene la actividad que se le va a administrar al paciente y la actividad en un frasquito estándar. Se prepararon ambas dosis, se le administró al paciente su actividad y se lo pasó al equipo para definir cómo iba a ser la geometría de adquisición. Es muy importante que tanto hacer imágenes del estándar y del paciente y que ambas imágenes tengan una misma geometría. Es decir, mismo tamaño de matriz, misma cantidad de proyecciones, tiempo por imagen, la distancia de los colimadores. Entonces, una vez que ya teníamos definida cómo iba a ser la geometría de adquisición, se colocaba el frasquito estándar en un fantoma que simula ser un cuello y después se le hace adquisiciones a ambos, al estándar y al paciente, em,
con la misma geometría y se realizaron adquisiciones a la hora, a las 24 horas, a las 48 y en algunos casos a las 96 horas. Eso dependía mucho de la disponibilidad del paciente. Para cada paciente se realizó un SPECT-CT por un lado y por otro lado 4 imágenes planares y se adquirieron 8 pacientes en total. Los primeros 3 fueron determinantes para encontrar cómo eran los parámetros óptimos para la adquisición y los otros 5 fueron los que se usaron para hacer el análisis. Todo el trabajo fue una curva de aprendizaje, ir ahí era hacer un paciente, analizar los datos y decir, uy, esto podríamos haber cambiado, entonces mejorarlo y probarlo con el siguiente paciente. Entonces, poco a poco íbamos mejorando los parámetros para poder obtener buenas imágenes. A los primeros 3 pacientes se los hizo con estas características que están acá. 64 imágenes, una matriz de 256 por 256, el zoom por 1, 10 segundos por imagen el SPEC, las planares de 2 minutos y órbita circular. Ahí analizamos los datos y tomamos la decisión de disminuir la cantidad de imágenes, disminuir la matriz, aumentar el zoom y el tiempo por imagen. Y al siguiente paciente, al número 5 se lo optimizó un poquito más y se le aumentó, si bien la cantidad de imágenes y la matriz y el zoom quedaron iguales, el tiempo por imagen se aumentó. Em, entonces ya una vez que teníamos las adquisiciones, había que, a partir de los datos de cada paciente, elaborar el fantoma. Porque como les recuerdo, como que el fantoma es el que va a definir sobre qué se va a simular, a dónde va a estar contenida esa fuente que yo voy a simular. Eh, esos fantomas voxelizados se realizaron con el software libre de 3D Slicer y se obtuvieron 3 archivos. Por un lado tenemos la CT que se va a usar como mapa de densidades y que es el que se usa para calcular atenuación, dispersión, etcétera. Y por el otro lado tenemos el archivo sub que se usa como mapa de actividad y que tiene como es la distribución de la actividad. Y después tenemos el archivo SMC, que es el archivo que va a correr la simulación, es decir, es ese archivo que contiene toda esta configuración del equipo y la configuración del tipo de fantoma, tamaño de matriz, los datos de la adquisición. Ahí ven, esta era la CT del frasquito estándar y este es cómo quedó finalmente el fantoma que yo le doy al simulador y le digo, esa actividad que te digo, bueno, la tenés que simular en este fantomita que está acá. Para que se den una idea, este archivo sub, que es el que se usa como mapa de actividad, tiene este formato así bastante aburrido, donde tenemos cuáles son las estructuras y después estos datos, que este es simplemente el número subal que lo representa esa estructura. Este es la densidad y este es otro que tiene en cuenta cuál es el porcentaje de actividad que va a considerar. Después, para simular a cada paciente tenía su propio archivo SMC porque todos tenían actividades distintas y distinta distancia al detector. Para poder correr la simulación era escribir en símbolo del sistema este comando, donde cada cosa representa, por ejemplo, si min corre la simulación, paciente representa cuál es el archivo de entrada, cómo se va a llamar el archivo de salida, y después tenemos las otras características de la simulación. Esta parte de acá representa cuáles son las características del isótopo, el tamaño de píxel de la CT, cuál es el colimador que estamos usando, cuáles son las densidades y cuál es el archivo con la distribución de actividad. Eh, Cuando yo corro el programa y empiezo a simular, lo que se observa es esto, que tiene el resumen de los datos de la simulación y cómo va avanzando la simulación. Ahora, había un desafío y es que para realizar una simulación realista y cuantitativa, em, había que asignarle a esa tiroides voxelizada una actividad que represente fielmente la que uno tenía al momento del estudio. Y para eso necesitamos un factor de calibración que relacione cuáles eran los eventos verdaderos que que detecte el sistema con una cantidad conocida de actividad. Y para eso tenemos el frasco estándar, esa era la utilidad, porque yo tengo una actividad conocida y que fue adquirida con los mismos parámetros que el SPECT-CT. Entonces, si yo sé cuál es la actividad del estándar y cuántas son las cuentas totales que tengo, puedo obtener ese factor de calibración. Y después puedo decir, bueno, la actividad de la tiroides es la cuenta que tengo en la tiroides por el factor de calibración. Y esa es la actividad que yo tengo que declarar en el ítem 25 de CIMIM. Entonces, creo un código en Python que en cada corte del SPECT me crea un array y va sumando la cantidad de cuentas. Entonces yo ahí ya tengo cuáles serían las cuentas del frasco estándar y de la tiroides. Entonces, yo para cada paciente lo que hacía, bueno, es
Estas son las cuentas que tiene el paciente a la hora. Estas son las cuentas que tiene el estándar a la hora. Yo conozco esta actividad por el decaimiento físico que tiene y la calculo en base a la actividad administrada y multiplico estas dos y obtengo ese factor de calibración. Entonces, si yo conozco después cuáles son las cuentas que tiene el paciente, lo multiplico por el factor de calibración y digo, bueno, la actividad que tengo que declarar es esta que va acá. Y eso hice para cada punto de medición y para cada paciente. Em, a medida que que fuimos simulando, se fueron probando distintas cosas, porque la duración de la simulación eran como de 8 horas, eran larguísimas. Entonces vimos qué pasaba si nosotros podíamos acelerarla y probamos este ítem que estaba acá, que indica que solamente se considere el 10% de los núcleos que generan radiación secundaria. Esta era la imagen que obteníamos de la tiroides cuando usábamos ese parámetro y cuando no lo usábamos, que las simulaciones eran más largas, obteníamos esta imagen. Entonces vimos que no era conveniente utilizarlo. Eh, en la simulación los archivos que se obtienen son estos que están acá. Obtenemos uno que contiene las características de la simulación, que son estos que está acá, es un resumen de los valores configurados. Tenemos otro que contiene la información de las proyecciones y otro que contiene cómo son los valores de los mapas de bit. Eh, los archivos tienen este formato así, que se leen con el bloc de notas. Esta es la imagen que se obtuvo simulada, pero esa no tiene la corrección de atenuación hecha. Para poder realizar la corrección de atenuación no la hace Simin, sino que la hace otro programita Castor y que para poder llevarla a cabo se hace también con una línea de código. Por defecto el algoritmo de reconstrucción es MLM, pero cuando yo le indico acá la cantidad de iteraciones y subset, ya cambia al método de reconstrucción OSEN, que es el que utilizamos para los datos experimentales. Después del proceso de reconstrucción tenemos otros dos archivos y lo que se obtiene es esto que está acá. Ahora vamos a pasar al análisis y resultados. Ahora les voy a poner para que vean cómo es lo que se obtuvo de los datos experimentales versus la simulación. Esto que se ve acá de los datos experimentales, obviamente el equipo cuando procesa la reconstrucción le aplica mil y un filtros y por eso se ve como mucho más definida que la que se obtiene de forma simulada, que no tiene por ahí esa cantidad de filtros y que es como una caja negra básicamente, porque el equipo lo procesa y nada, te saca esta imagen. Em, ahora, volviendo a cuál era el objetivo nuestro, era evaluar la capacidad de cuantificación, comparando los estudios clínicos reales y y los simulados. Entonces, lo que se propuso fue cuantificar la actividad radiactiva de las imágenes a partir de las cuentas registradas y compararla con la actividad teórica que yo introduje en la simulación. Entonces, para poder realizar esto, apliqué la siguiente relación. Yo tengo cierta actividad cuantificada que la calcula con esto, con la actividad del estándar por la cantidad de cuentas de las tiroides sobre las cuentas del estándar. Y puedo después calcular cuál es la desviación relativa porcentual. Y para el análisis fue exactamente lo mismo. Con el programita en Python lo que se hizo fue calcular, pasar en cada corte, que se creó un arrow y que vaya sumando la cantidad de cuentas. Y el análisis que se hizo fue lo mismo. Si yo tengo que esta es la actividad del estándar, esta es la cantidad de cuentas del estándar, yo puedo establecer un factor de calibración que lo multiplico por las cuentas del paciente y obtengo cuál es la actividad declarada. Eso es lo que yo hice con los datos experimentales. Para la simulación hice exactamente lo mismo. Multipliqué cuál era la cantidad de cuentas del estándar por la actividad que yo declaré y la multipliqué por la cantidad de cuentas del paciente y esa es la actividad. Fíjense que acá tengo que la actividad en base a lo experimental es 0,363 y en base a lo que yo declaré, en base a las imágenes obtenidas son 0,362. Otra cosa a notar acá es que fíjense la cantidad de cuentas de los datos experimentales, estamos hablando de 80 millones de cuentas, mientras que de la simulación tenemos 20 cuentas apenas. Y eso también tiene un poco que ver con la forma en la que el equipo procesa y aplica filtros em, para poder obtener la imagen, cómo remuestrea la información. Cuando calculamos la desviación relativa porcentual, tenemos estos valores que están acá.
Nosotros no tenemos estándares clínicos consolidados para la cuantificación SPEC, pero sí podemos tomar como referencia otras áreas clínicas donde la cuantificación es crítica, como la radioterapia. Para los primeros pacientes, los DRP que se obtuvieron fueron altos, entre el 11 y el 13%. Entonces se puso en evidencia que había que mejorar la precisión del sistema de cuantificación y empezamos a cambiar parámetros. Eso permitió afinar el sistema y acercarse a una cuantificación absoluta, y que es lo que se observa en el paciente I4, donde los DRP se redujeron a menos del 2,5%. Entonces podemos decir que en condiciones óptimas y con una correcta configuración del sistema, la cuantificación es factible y confiable y uno puede obtener resultados precisos y clínicamente relevantes. Entonces, como conclusión, podemos decir de que se pudo evaluar fue la capacidad del equipo para la cuantificación utilizando CIMIN, y que eso abarcó desde la simulación inicial hasta la comparación con los estudios reales, siempre en el entorno de una curva de aprendizaje, progresivamente viendo qué se puede cambiar en base a la experiencia e ir optimizándolo. Entonces pudimos optimizar los procedimientos y ver que la precisión al momento de adquirir los datos y dosificar impacta mucho en los resultados que se obtienen. Y el compromiso del técnico y la participación del físico médico son fundamentales para garantizar la calidad del estudio, para validar simulaciones y avanzar hacia una medicina nuclear que sea más precisa y estandarizada. Entonces, el trabajo futuro que quedó, o es hacia dónde estamos tendiendo acá, hacia dónde vamos a ir acá en la institución, es implementar la dosimetría interna personalizada, utilizando imágenes clínicas y simulaciones para calcular con precisión la actividad óptima. Base a las imágenes clínicas y las simulaciones, yo puedo hacer un cálculo de cuál sería la dosis y calcular cuál es la actividad óptima que yo tengo que administrar para ese paciente con hipertiroidismo. Queda pendiente evaluar distintos métodos de reconstrucción de imágenes y comparar cuáles impactan la calidad y cuantificación, y realizar una prueba de rendimiento total con el Fantomas JAXA. Entonces, como les dije, tener un simulador validado te da muchísimas ventajas, tenés como varias ramas hacia las que puedes ir. Yo me enfoqué en esta, en la capacidad del equipo para cuantificar, y pudimos ver de que nuestros equipos acá en la institución pueden cuantificar. Y nada, ahora vamos a tratar de hacerlo y ver qué sale. Bueno, muchas gracias Agustina por la presentación. Eh, Mientras esperamos que puedan escribir preguntas en el chat o si quieren levantar la mano y les vamos, los vamos, les vamos permitiendo hacer las preguntas con micrófono abierto. No sé, Agustina, si querés dejar tu mail por si hay personas que estén interesadas en contactarte por el trabajo o averiguar más. Dale, ahí lo escribo por el chat. ¿Vale? Bueno, y mientras tanto les vamos agradeciendo a todos los participantes, todas las personas que se unieron a la presentación, y les recordamos que va a quedar grabada. No sé, Ezequiel o Caroline, si pueden dar alguna precisión, pero va a quedar en el canal de YouTube de SAFIM para todos aquellos que por ahí sepan que no pudieron eh, unirse a la charla y puedan estar interesados en este tema. Bueno, te están felicitando, Agustina, por el chat. Gracias a Y todos. hay una pregunta de Nadia. ¿Quisieras, por favor, abrir tu micrófono y hacer la pregunta, Agustina? Sí, no era una pregunta, era solamente felicitarte, Agustina. La verdad que está muy bueno el trabajo. Bueno, justo Federico comentó, estamos haciendo también el curso con Luis Llanes, viste, de la Universidad de La Plata. Así Sí, que es excelente, viene bárbaro para ir repasando, digamos. Es difícil, Simin, digamos, no, sí. no es algo fácil de tragar, así que bueno, viene bien para amigarse. Y también felicitarte que bueno, que hayas decidido sumarte a los dos bandos. Yo también estoy de ese lado. Y nada, apoyarte con esto porque me parece que el futuro de la física médica está ahí, ¿no? Que uno tiene que ser un profesional integral, porque bueno, antes sí estaba como muy separado el tema,
la radioterapia por un lado, la medicina nuclear por el otro, pero creo que las innovaciones que tenemos hoy por hoy nos llevan a pensar que la práctica tiene que ser integral. Bueno, como Mm, es en otros lados del mundo, ¿no? Como en España, por ejemplo, que uno tiene una formación más vasta en todas las áreas. Así que bueno, nada, a meterle y excelente tu presentación. gracias. Gracias, Nadia. Ahí Ezequiel puso el link del canal de YouTube de Safim, donde va a estar la charla publicada, la grabación. Así que bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta que quieran hacerle a Agustina. Mientras tanto, yo te quería consultar si pensaron en la posibilidad de utilizar el mapa de uniformidad en lugar de la imagen de uniformidad intrínseca para la validación. Mm, no lo consideramos. Claro, porque ahí por ahí va como idea nada más, ¿no? Eh, tenés la posibilidad de tener la uniformidad, eh, digamos, la uniformidad del CIFOB y del UFOB, y por ahí aplicándole ese mapa de uniformidad, se me ocurre a mí, no lo sé, te podría mejorar como la calidad visual de esa imagen que estás Claro. simulando en Simin por el tema de que estás simulando pocas horas. Bueno, en Monte Carlo sabemos que demora mucho. Por ahí Mm, se me ocurre que te puede llegar a servir utilizar ese mapa de uniformidad o generarlo, validarlo y usarlo en la imagen. Nada, solamente como idea te lo tiro. Mientras tanto tenemos a Yunis Rincón que levantó la mano. Por favor, abrí el micrófono para hacer tu comentario o pregunta. Buenas, tu presentación, Agustina, de verdad, muchas gracias. Aclaró muchos parámetros, justamente que sí tenía dudas con respecto al CIMIN. Yo tengo ciertas preguntas con respecto más que todo a la dosimetría, ¿no? Eh, Tal vez consideraste incluir el tema de la captación de la tiroides para hacer la dosimetría en función de todos estos valores que obtuviste. Porque una de las cosas que tengo como que en mente es normalmente se hace la captación con yodo para saber cuánta captación tiene y en función de todas estas imágenes consecutivas y analizarlas correctamente, obtener la dosimetría. Pero resulta que se hace la captación con yodo, pero también se puede hacer con tecnesio. Entonces ahí entra esa duda. Tal vez se puede hacer la captación de la tiroides con tecnesio y extrapolarlas a yodo para evaluar esta dosimetría. Eso como primero. Y como segundo, dentro de las pruebas de esta uniformidad, veo que justamente no cumplieron, pero en el libro publicado por la Sociedad Española de Física Médica, indican ciertos protocolos para analizar los controles de calidad de los equipos gamma cámara y los SPEC. Y de entre ellos dicen que hay que aplicar un filtro de nueve puntas. Justamente tomar los píxeles, reconfigurarlos directamente a la matriz, como cambiándole la matriz para analizarla y en función de eso obtener los valores de índice de uniformidad, tanto el inferencial como el integral. Eh, Tal vez consideraste este parámetro, este filtro para poder realizar ese análisis de la uniformidad. Y nuevamente muchas gracias, ¿no? bueno, respecto a la primera pregunta de analizarlo con tecnesio y extrapolarlo a yodo, es algo que quedó pendiente. em, Probar ahí qué posibilidades había simulándolo y, o sea, aprovechar esa ventaja de la simulación, ¿no? De que uno lo puede simular, ver qué resultados se obtienen y después ahí recién probarlo en la clínica. Es algo que quedó pendiente. Y después respecto a lo segundo, la verdad que no lo probé, no lo consideré.
como me enfoqué como en usar el protocolo que teníamos definido en el equipo, que es el que usamos mensualmente para realizar el control de calidad y, y no probé lo otro. Pero también es algo que definitivamente queda pendiente para probar. Muchas gracias, Agustina. Bien, hay una pregunta en el chat que te transmito de Eliana Quinteros que dice, ¿qué desafío clínico encontrás para implementarlo en los pacientes? Y desafío clínico, primero que nada, es disposición del equipo. Que haya disposición para poder realizar las mediciones y que los pacientes también citarlos, pedirle primero que nada que se quede una hora y que al día siguiente a las 24 vuelva, a las 48, a las 26. Hay algunos pacientes que entienden, por ahí se prestan y después hay otros pacientes que no les, que por ahí tienen dificultades y, y se les complica. Es más que nada la dificultad viene por ese lado. Ese es el gran desafío. Bien, muchas gracias. No sé si alguna otra persona quisiera abrir su micrófono, levantar la mano para hacer alguna pregunta. Eliana te pone gracias, muy buena Mm. presentación. Eh, no sé también si quisieran comentar algo sobre la cuestión del equipo médico, si se sintieron apoyados o no con este trabajo y si les resultó interesante y de utilidad, que por ahí es una cuestión que siempre sucede, ¿no? Con en medicina nuclear, sobre todo, es como que en- por ahí cuesta, digamos, implementar estas cuestiones más cuantitativas en algunos centros, entonces creo que sería muy bueno si nos contaran cómo fue su experiencia con respecto a, sí, a cómo el equipo médico sintió bueno, este trabajo, cómo lo vieron como una utilidad nueva, una herramienta útil para la práctica, si tuvieron algún feedback, me parece que sería importante si pudieras comentarnos. Sí, al principio fue un poco difícil porque fue tipo decir no, porque queremos hacer dosimetría, o sea, el objetivo final de acá a un tiempo, este fue el primer paso, pero el objetivo final es hacer dosimetría interna. ¿Y para qué me serviría eso? Y para calcular la actividad de yodo justa que tenés que admitir. No, pero eso es estándar, está fija. Sí, hoy en día, pero eso no significa que no podamos mejorarlo. Entonces ahí tipo fue explicarlo un poquito, tomarse el tiempo de sentarse con el médico, charlarlo y nada, ya después, tipo, ahora no se hace, pero con las evidencias de estos pequeños pasos podemos ir hacia eso, hacia em, una medicina nuclear como más exacta, entonces nada, ahí al toque se coparon, entonces este, decidieron participar, entonces cuando ella ya en la entrevista que llegaba el paciente, que charlaba sobre su patología, ella evaluaba si era candidato o no, y le preguntaba, ¿y de dónde sos? De acá de la ciudad, ah, ¿y a vos te molestaría participar y venir para hacer imagen? Y nada, si el paciente se prendía o si dudaba un poco, la médica lo motivaba, entonces el paciente decidía participar. Entonces, eh, yo creo que si te tomas el tiempo de explicarlo y explicar los objetivos, eh, se puede. Hay buena colaboración. Qué buena, sí, qué buena perspectiva para lo que es la dosimetría interna en medicina nuclear. Y aprovechando que quizás haya estudiantes conectados en la charla o que después puedan ver la charla a través del canal de YouTube de Safim, me parece interesante que como vos tenés la experiencia de haber realizado recientemente una residencia, puedas comentar un poco cuál es tu experiencia, desde dónde comenzaste, si directamente desde haber obtenido el título de ingeniera biomédica, bueno, y cómo fue tu experiencia en la residencia para jóvenes que quizás estén interesados, bueno, dónde la cursaste y algún dato que les puedas brindar. Bueno, yo hice, como dijiste vos, la carrera de ingeniería biomédica en Córdoba y llegó el momento de hacer las prácticas profesionales
Y ahí empecé a averiguar dónde le iba a hacer y me crucé con Carolina Scamps. Y ahí Caro me propuso un proyecto para las prácticas y después, al principio era solo braquiterapia y después ya tenía el proyecto integrador y Caro fue un poco más allá y me dijo, che, extrapolar lo que hiciste en braqui a radioterapia externa. Y ahí fue como, "Fua, no sabía que existía física médica, no sabía que existía todo este mundo y me re gustó". Y ahí le pregunté a Caro, ¿cuáles son, digamos, qué opciones tengo? Entonces busqué opciones acá en el país, busqué opciones afuera y conocí la residencia, que me gustó un montón porque vos podés hacer la parte teórica y la parte clínica al mismo tiempo. Entonces todo ese conocimiento teórico que iba adquiriendo lo iba viendo en la práctica, lo iba aplicando y a veces pasaba también al revés, tipo veía la práctica primero y después entendía la parte teórica. Y creo que poder tener esos dos componentes de la mano eh, te ayuda a tener, como dijiste vos, una visión como mucho más integral. Además, la residencia la tenemos en tres áreas, en radioterapia, en medicina nuclear y vemos radiodiagnóstico también. Entonces, como que podemos relacionar, podemos ir relacionando todo con todo y posta es bastante integral la formación. Esos fueron mis pasos así brevemente. Buenísimo, muchas gracias. No sé, Ezequiel, Carolín, si quieren hacerle alguna consulta, quieren hacer algún comentario. No tenemos más consultas, preguntas ni comentarios en el chat. Simplemente felicitaciones para Agustina por su trabajo y Gracias. la presentación. Así que creo que sería eso y cerraríamos de acuerdo a lo que ustedes dispongan. Perfecto, sí, bueno, muchas gracias Agustina por sumarte a este ciclo que estamos teniendo desde la Sociedad Argentina de Física Médica, de diferentes charlas, diferentes temáticas. Así que muchas agradecerte a vos, agradecer a todos los que están presentes y bueno, nos veremos la próxima.